a todos los comunicadores sociales que el día de hoy nos acompañan. Queremos indicar que el día de ayer circuló por las redes sociales una entrevista que realiza el licenciado Andrés López, periodista, entiendo que es de Radio Centro, en la que hace una entrevista al representante del Observatorio de Gestión de la Política, al Observatorio de Gestión Pública y al Observatorio Anticorrupción, quien concluye que después de haber hecho una información, una investigación, que el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, ganaría más que el presidente Lenín Moreno. Quiero decirlo ante esto, además nos dicen que estamos violando la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ante esto quiero manifestar lo siguiente. Primero quiero felicitar a este observatorio que hace una investigación para saber temas de corrupción, temas de transparencia. Lindo que lo haga, pero sí le pido que lo haga bien, que no se deje llevar por cometer errores y hasta horrores. Quiero manifestarles que el primer día de mi posesión, el 15 de mayo del 2019, mi primer decreto fue bajarme el sueldo a la mitad. Esto es, de $5,700, bajarme a $2,750. La mitad del sueldo que percibí el anterior prefecto la percibo y la mitad corresponde o lo destino para el Fondo del Agua. Fondo del Agua que acumulado en los 7 meses, este rato asciende a la cantidad de 16,146,75 centavos. Pero para que no quede todavía sombra de duda, porque esto si bien está en una cuenta del Banco Central del Ecuador, en una cuenta aparte, además el 23 de diciembre procedimos a realizar una reforma a la ordenanza de la nominación de funcionarios y en la que se reforma también los sueldos, en la que se formaliza ahí que mi sueldo de $5,700 baja a la mitad. Y además quiero decirles que no solamente me bajo a la mitad el prefecto, también se baja la viceprefecta, se bajan los sueldos los secretarios de gobierno de la administración, los directores departamentales, los coordinadores, los gerentes de las empresas, los subgerentes de las empresas. Todo ello hace que haya un ahorro de $1,840,000. Es decir, ese $1,800,000 más sirve para inversión de obra pública. Eso se ha hecho ahorrando, no contratando más de 13 asesores que ganaban cerca de $4,000 en la prefectura. Eso se ha hecho bajándonos los sueldos, eso se ha hecho reduciendo también la burocracia que había en el Consejo Provincial. A diferencia del municipio de Guayaquil, que incrementan los sueldos y que incrementa la carga burocrática, todo eso cuantificado en $6 millones, nosotros reducimos en más de $1,800,000. Con eso queremos dejar desvirtuado lo que indica el Observatorio Anticorrupción y el Observatorio de Política Pública, que el prefecto de la Azuay gana más que el presidente de la República. Estoy convencido, daría afirmado, que es el único prefecto en el país que tuvo, por sindéresis, por coherencia con la situación económica de nuestro pueblo del Ecuador, que es el que menos percibe de remuneración en todo el país. Incluso ganamos menos que muchos alcaldes, probablemente hasta menos que algunos de los concejales. Además, toda esta información consta, y yo les invito públicamente que ustedes puedan ingresar en la página web de la prefectura, en donde aparece www.azuay.gov, prefectura, el link transparencia y luego sueldos de los prefectos, y ahí encontramos que efectivamente este rato el sueldo del prefecto de la Azuay corresponde, ahí encontramos, como se puede aquí revisar, Pérez Huartambel Yacu Sacha, prefecto, LOCEP, grado 9, $2,755 mensuales,
está clarísimo, y así como el resto de funcionarios que laboran con nosotros. Y quiero decirles finalmente, todo lo que ofrecimos en campaña lo hemos cumplido. Ofrecimos bajarnos el sueldo a la mitad, lo hemos cumplido. Ofrecimos andar en bicicleta, desde mi casa hacia mi lugar de trabajo, lo ando todos los días en bicicleta. Ofrecimos eliminar la tasa solidaria, es decir, eliminar un impuesto que era completamente extorsionador para el pueblo de la Azuay, lo hemos cumplido. Mientras el gobierno nacional nos castiga, nos da garrotazos con más impuestos y más impuestos, en la prefectura de la Azuay se eliminó un impuesto de la tasa solidaria que se recaudaba alrededor de 4,5 millones. Me van a decir algunos, ¿y de dónde saca ese dinero? Ahorrando, ya no haciendo fiestas pomposas, ya no dedicando en publicidad, en el culto a la personalidad. Ahí hemos ahorrado 10 millones de dólares. Y por eso en este año 2020 será el año de la obra pública en el Azuay, a pesar de que el gobierno nacional nos adeuda 42 millones de dólares y que no vamos a cansar de reclamar y de insistir y demandar el pago de esos 42 millones de dólares, pero a pesar de eso, con ahorro, con austeridad, sí podemos transformar la provincia del Azuay. ¿Una pregunta? Doctor, por favor, ahorro de 1.840.000 dólares, ¿esto es en el año o es en los 4 años de gestión? ¿Y de cuántos funcionarios ya, cuantificando ya el número, de cuántos funcionarios sería este ahorro? Gracias por la pregunta, es totalmente válida. El 1.840.000 dólares equivale solamente al año, no es que en el acumulado. Es decir, por año nos reducimos ese más de 1.800.000 dólares. Y sobre los empleados, hay una reducción de 155 empleados, que muchos de ellos no fue necesario despedirles, sino simplemente terminaron los contratos y no volvimos a contratar por austeridad. Y algunos cargos no hemos fusionado algunas direcciones, y a nivel de asesores sí, no hemos contratado a un solo asesor, porque además los asesores de la Azuay antes eran de otras ciudades, eran de fuera del país, y ganando cerca de 4.000 dólares no justificaba. Este rato nadie gana más que el prefecto, que es del salario, como decíamos, de 2.755 dólares, y eso no es lo que yo percibo de manera directa, porque hay descuentos y todo eso, incluso mis responsabilidades con otros sectores. Perfecto. ¿A qué cree usted que se debe este informe publicado? ¿En qué se están basando supuestamente? ¿Usted ha podido averiguar? Yo no entiendo, yo lo que supongo es que es una forma premeditada de desprestigiar la labor del prefecto de la Azuay, que por los lugares donde he recorrido en todo el país hay una gran acogida, un gran apoyo, reitero, no solamente en la provincia, por algo tenemos más del 75% de aceptación en la provincia de la Azuay, y haber apostado por el agua, por la ecología, por los derechos de la naturaleza, por los animalitos, estar todos los días sábados, mientras otros están descansando, está bien, descansen los sábados y domingos, yo trabajo de lunes a domingo, como lo trabajaba antes en Ecuarunari, como lo trabajaba antes en las organizaciones, y eso, combatir al cambio climático, ya no transportarnos y ahorrarnos de recursos económicos, no transportarnos en vehículos, sino cuando es necesario andar más en bicicleta. Los jóvenes están súper conectados, por eso estamos con un proyecto de las bicicletas de bambú. Muy pronto ya tenemos las primera docena de bicicletas de bambú ecológicas. Aprobamos una ordenanza, además de la eliminación progresiva del plástico de un solo uso. En un año va a haber 0 plásticos de un solo uso en la provincia de la Azuay, la primera provincia en haber aprobado una ordenanza, y desde el próximo mes, en vez de sancionar y decir simplemente no consuman las fundas plásticas, nosotros les vamos a entregar unas fundas ecológicas, que nosotros llamamos las chigritas ecológicas, porque lo que hacían nuestros abuelitos, no iban al mercado con las manos vacías, sino ellos llevaban un talego, llevaban un bolsito, llevaban un tulito, llevaban una alforja, llevaban canastas. Así tenemos que volver a hacer. Si queremos evitar que para el año 2050 en el mar haya más plásticos que peces, hay que controlar el uso de plásticos. Si queremos dejar de consumir, este rato estamos consumiendo más del
50% de los peces, de los crustáceos, de los mariscos que consumimos, contiene partículas de petróleo, de plásticos, y eso nos hace que volvamos enojados, amargados, como el que sabemos que anda por allá en Bélgica. En cambio, nosotros estamos alegres, cuchillitas, felices, y sobre todo, amando la vida, amando la naturaleza. Perfecto. Ayer el vicepresidente decía que, de acuerdo a la experiencia de ellos, las personas que se oponen a la minería, por lo general, están vinculadas a la minería ilegal. El señor vicepresidente Otto Sonnenhosner fue a Cuenca y dijo: el prefecto Yacu Pérez debe ser coherente, si es ecologista deje de usar el celular y la bicicleta. Yo le dije: acepta el reto, pero usted deje de consumir alimentos y deje de beber agua y nos vemos en un mes para seguir conversando. Y si él es coherente, pues debería aceptarlo aquel reto. Pero de nuestra parte, decirle que nosotros estamos vinculados con la minería ilegal, pruébennos. Si tiene la valentía, presente la denuncia en la Fiscalía. Nuestra pregunta que acabamos de formular la semana pasada dice: prohibición de minería artesanal, minería pequeña, mediana y a gran escala. Nosotros no en fuentes de agua, cero minería, formal, informal, legal, ilegal, pequeña, mediana, a gran escala. No vamos a tener contemplaciones con aquellos que contaminen, así sean pequeñas. En eso nosotros, por eso para nosotros es sagrado las fuentes de agua de Quimsacocha, de Río Blanco, de Fruta del Norte, de Mirador, de Intac, de Pacto, de Nanedalito, de Nanadel, de Palo Quemado, del Fierro Urco, de todos los lugares donde hay fuentes de agua. Es un crimen meter la minería metálica, por más formal que ésta sea. Sí, perfecto. En este mismo tema, ¿qué hacer frente a la campaña que hace el gobierno nacional, los grupos de poder, las cámaras, la minería, los sectores interesados en la explotación minera? Cuando todo el tiempo que los medios de comunicación hacen debates, entrevistas en torno a los favores de la minería, de la gran minería, y oponiéndose a su posición, a los planteamientos que realizan ustedes. Las grandes corporaciones le tienen sometidas a los gobiernos de turno, y en este caso fue al gobierno de Correa y ahora a su sucesor, que es de la misma línea pro-extractivista, y ellos nos ilusionan que el dinero vamos a encontrar bajo tierra y que vamos a tener ahí en cantidad de recursos para llenar el hueco fiscal. Es una tomadura de pelo a los ecuatorianos, pensar que los ecuatorianos somos ignorantes, que no sabemos manejar las cifras y no nos damos cuenta de los pasivos ambientales que ellos dejan. Por eso es que, ¿por qué no se quedan las grandes mineras en el Canadá? Porque justamente no hay dinero que alcance para la remediación ambiental. Y eso es lo que hace que este país esté ahora súper preocupado, donde en una década se perdió más del 25% de humedales en Canadá, que este país esté preocupado por el tema medioambientales, porque están ríos contaminados, envenenados, que hay 10.000 minas abandonadas, que no hay dinero que alcance para remediación ambiental, y que eso va a durar cientos y a veces miles de años para una remediación ambiental. Eso nosotros no queremos, y por eso le hemos dicho a los que están a favor de la minería, las grandes, las cámaras, los que sean, debatamos, abramos un diálogo nacional, pero decir con la verdad, no con mentiras. No nos mientan al país que se ha encontrado la mayor reserva de oro del planeta. O sea, no nos crean ignorantes, no nos traten de vendernos esa falsa idea. Tenemos que pasar de la etapa extractivista a la etapa post-extractivista. Sí, perfecto. Bueno, ayer salió ya el informe de la CIDH en la que señala que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden aquí en el Ecuador y recomiendan que se investigue. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? Debería el ministro de Defensa, la ministra de Gobierno, ser investigadas. Habíamos dicho que ellos deberían ser denunciados ante la Corte Penal Internacional. Y estamos en conversaciones para que la Ecuarunari, la CONAI, Pachacuti pueda presentar esa denuncia ante la Corte de la Haya. Ahí hubo delitos de lesa humanidad, algunos tipificados como genocidios. Y mantenerles a ellos en cargo es premiarles, premiar por ese uso excesivo, abusivo de la fuerza pública. Eso es el colmo. No puede ser que las Naciones Unidas ya presentó un informe en el mismo sentido. Y ahora la CIDH presenta un nuevo informe
y el gobierno nacional como que no ha pasado nada acá. ¿Quién responde por esas vidas? Así hubiese sido una sola vida. Aquí son 12 vidas que se apagaron. ¿Y quién responde por aquellos hermanos, más de 80 hermanos que perdieron sus órganos vitales, su vista? Eso es el colmo. No vamos a cansarnos nosotros y no vamos a estar tranquilos mientras no haya una severa investigación y se dé con los responsables. Aquí los responsables son los ministros quienes mandaron de manera directa a usar la fuerza y además usaron armas ya caducadas. Eso está prohibido, legalmente está prohibido. Sin embargo, lo hicieron. Eso tiene que ser investigado. No puede quedar en impunidad. Si dejamos en impunidad, eso se va a repetir. Y más cuando si el gobierno, otra vez, ni pretenda siquiera eliminar el subsidio a los combustibles, porque ahí el escenario se volvería a repetir lo que fue octubre. A ver, ayer hemos tenido una reunión con el Comité Dirección Nacional de Pachacuti, las 3 regiones, quienes enviaron la carta pidiendo una explicación sobre la actuación de los legisladores. El procedimiento es simple. En el caso de omisión de una directriz y una decisión nacional, los legisladores son legisladores provinciales. Ninguno de los 5 legisladores es un legislador nacional, para que el Tribunal Nacional de Ética y Disciplina asuma con responsabilidad o de oficio. Lo que vamos a hacer es trasladar este particular a las provincias, porque en las provincias también hay una estructura establecida de acuerdo a nuestro régimen. Entonces, allá hará un proceso de hacer un análisis. Luego del análisis, el Tribunal de Ética y Disciplina de cada provincia definirá. Esto es en el caso de los legisladores. Hay un procedimiento regulado por la Ley de Transparencia y Código de la Democracia, y nosotros nos sujetamos a eso. A ningún legislador o a ningún electo, alcalde, prefecto, presidente de la Junta Parroquial, el coordinador nacional puede coger y decir expulsado. No, hay un procedimiento legal que llega a veces cuando hay alegatos que defienden quienes son afectados, llega hasta el Tribunal Contencioso Electoral, llega hasta el Tribunal Contencioso Administrativo y hasta la Corte Constitucional. Entonces, es un procedimiento que internamente se hará en las provincias. Ahora, ¿cuál ha sido la aplicación de las organizaciones sociales? Por ejemplo, de Ecuadunari, señor Carlos Ucusaña, ¿cuál es el pensar desde las organizaciones sociales, que en este caso pues, es el brazo político, el Movimiento Plurinacional Pachacuti, por favor? Como Ecuadunari hay que analizarlo, el efecto que tiene la aprobación de la ley y el comportamiento en la decisión que tuvieron los compañeros legisladores. Sin embargo, de ello, las organizaciones como bases, que cada uno de los legisladores pertenecen a una organización, que son base de la Ecuadunari, igualmente la Ecuadunari tendrá que esperar las decisiones de cada una de las provincias, de las regiones donde pertenecen los legisladores, y de acuerdo a eso, nosotros como Consejo de Gobierno Regional del Ecuadunari daremos nuestro pronunciamiento frente a su comportamiento. Pero es necesario hacer un análisis, el efecto que tiene la aprobación de esa ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que si afecta o no las políticas que lleva como organización social.